El Señor les bendiga. Un saludo fraternal para todos mis amados hermanos. Hoy en el Día del Señor le damos gracias a Dios porque nos permite otra vez, a través de este medio virtual, volver a reunirnos. Y para mí es un gozo volver a exponer las Sagradas Escrituras. Damos gracias a nuestro hermano Kevin por la exposición de la escuela dominical de los nombres de Dios. Gracias porque es una enseñanza muy especial que nos da mucho ánimo a todos nosotros, los hijos de Dios, a todos sus hijos. Muy bien, hermanos, vamos hoy a empezar un nuevo libro en la exposición de las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar el libro de Santiago. Para esto vamos primero a tener la lectura de la palabra, luego tendremos la oración pastoral y paso seguido haremos la exposición de las Sagradas Escrituras. Les pido por favor que me acompañen con la lectura de la palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1. De este capítulo 1 estaremos leyendo solo del verso 1 hasta el verso 11. Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Muy bien, dice así la palabra, por favor. Les pido que todos estemos muy atentos y dispuestos con toda reverencia para leer la palabra de nuestro Dios. Dice así Santiago 1:1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos, el día de hoy. Vamos entonces a disponernos para orar al Señor, pidiendo la dirección de nuestro Dios en esta exposición de las Sagradas Escrituras del día de hoy. Amado Padre, Señor que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en este día, Señor. Te damos la gloria, reconocemos que tú eres glorioso, santo, admirable. Señor, la honra, la gloria y la alabanza son para ti, oh Dios. Te damos gracias por permitirnos otro domingo, Señor, otro día del Señor, reunirnos para honrarte y glorificarte, Señor, a través de la obediencia, Señor, preparando este día para ti, reservándolo para tu gloria, Señor, el día del Señor, pero también porque en este día leemos tu palabra, en este día escuchamos las sagradas escrituras y también, Señor, cantamos alabanzas a tu nombre santo y oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por esta semana que pasó, Señor. Reconocemos que has sido bueno, has sido grande, misericordioso. Nos has bendecido de una manera muy especial. Este miércoles que pasó nos bendeciste, Señor, bendijiste con el Salmo 102. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque podemos escudriñar las escrituras, aún en la mitad de la semana. Podemos, Señor, reunirnos y juntarnos como iglesia para orar. Señor, te damos gracias porque hay hermanos que han estado enfermos durante esta semana, Señor, pero tú nos has sanado, tú nos has dado el ánimo, tú nos has dado la vitalidad, porque tú eres Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y nos has, Señor, dado la recuperación. Gracias por eso, Señor.
Gracias por tu palabra santa que fue expuesta, Señor, hasta el domingo pasado del libro de Hebreos, de esta epístola. Señor, maravillosa. Gracias porque fueron muchos meses, Señor, estudiándola. Gracias por los hermanos que pudieron escucharla completa, Señor. Y gracias por aquellos que aún no han terminado, pero que están con ánimo, Señor, de escuchar estos sermones. Alabamos tu nombre porque nos permites escudriñar las escrituras y nos permitiste por varios meses estudiar esta epístola que nos animó, Señor, para honrarte, para glorificarte, para entender que Jesucristo es el único mediador, el sumo sacerdote, quien, Señor, traspasó los cielos para que nosotros seamos llevados como hijos e hijas a esa gloria eterna, Señor, por la victoria de Él en la cruz del Calvario. Señor, reconocemos tu fidelidad con la que nos has ayudado esta semana en todas las cosas, Señor, proveyéndonos el alimento, el techo, el vestido, Señor. Nos has cuidado, nos has mantenido en seguridad y alabamos tu nombre, Señor. Pero también te alabamos por las pruebas, porque en medio de las pruebas podemos aprender lecciones importantes que nos quieres enseñar. Podemos aprender a ser más fieles a ti, aprender a ver nuestros pecados, aprender a ver que cuando nos alejamos de ti, Señor, Señor, vienen desgracias a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tus propósitos cuando nos pruebas, Señor, para que lo recibamos con gozo, Señor, como hijos. Señor, recibamos la disciplina tuya, Señor, sabiendo que, Señor, esta disciplina va a producir en nosotros, Señor, un gozo grande al ver que tú estás trabajando y nos amas, porque nos amas, nos disciplinas como hijos, Señor. Señor, te pedimos que bendigas esta primera exposición del libro de Santiago, que bendigas, Señor, este libro de que vamos a exponer durante estos meses. Ayúdanos, Señor, para escudriñar las Sagradas Escrituras a profundidad, para enseñar todo el consejo tuyo, Señor. Permite que este libro sea para animarnos y para que nosotros podamos ser hacedores y vivir la vida cristiana en la práctica, Señor. Vivir en la acción, Señor. Vivir no solamente por el oír, sino ser hacedores de todo lo que tú nos mandas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de Cristo, Señor, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que, Señor, murió en la cruz para darnos la vida. Amén. Bien, hermanos, vamos a mirar el tiempo. Bueno, damos gracias al Señor que otra vez nos permite estar aquí reunidos con este nuevo propósito. La semana pasada, como lo decía en la oración y lo mencionaba en la introducción, terminamos, gracias al Señor, el libro de Hebreos. Ya hemos terminado varios libros, terminamos Segunda de Pedro, Primera de Pedro, terminamos el libro de Daniel completo, el libro de Romanos, Primera de Juan, terminamos Efesios. Dios ha sido muy bueno, nos ha permitido estudiar, claro, nos demoramos con cada libro, pero ha sido con el ánimo de escudriñar en detalle lo que más podamos la palabra del Señor, para no ser ignorantes, para conocer el consejo de Dios, para entender qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien, hermanos, hoy entonces comenzamos este nuevo libro, la Epístola de Santiago. Y bueno, como ustedes saben, así como lo expliqué en la introducción de la Epístola a los Hebreos, no me gusta dedicar mucho tiempo a la discusión si esta es una epístola o es simplemente una carta. Algunos autores les gusta diferenciarlas y bueno, otros dicen que es lo mismo. Realmente ambas posiciones son aceptables y son interesantes. El que las diferencia, obviamente, él se fija en el saludo, se fija en los destinatarios, en si hay un trato personal, una relación personal, si el autor se identifica con los destinatarios, bueno, etcétera. Y bien, eso es muy importante para poder más o menos estructurar y saber de qué tipo de documento estamos hablando. Pero finalmente es la palabra de Dios. Es Dios mostrándonos y hablándonos. Esta epístola comienza con un saludo, que ya lo vamos a ver, y no identifica por nombre a ningún destinatario, ni menciona tampoco detalles de su autor. Vamos hoy a dedicar bastante tiempo en el tema del autor. Y concluye sin una bendición final, ni siquiera un saludo final. Digamos,
es una epístola muy característica, muy especial, pero es palabra del Señor. Gracias al Señor por esta palabra revelada. Ahora, por otro lado, los lectores de la epístola fueron judíos, cristianos, y esto lo podemos ver si ustedes están ahí con su texto de la Biblia, allí en Santiago 1, que creo que es donde nos vamos a quedar el día de hoy, Santiago 1:1. No nos vamos a mover de ese versículo, por lo menos vamos a avanzar un versículo. Allí dice Santiago, así empieza la epístola. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, claramente nosotros podemos ver allí que los lectores de esta epístola fueron judíos, cristianos, como lo indica este versículo 1. Porque nos muestra en su saludo que esta epístola, perdón, es para las 12 tribus dispersas entre las naciones. Y obviamente esto es una referencia a Israel. Y no es una referencia literal, por supuesto, porque conocemos la historia de Israel, cómo se fue desarrollando hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Lo hace de una manera figurada. Es decir, Santiago se dirige a representantes de las 12 tribus que por causa de Cristo ahora son el nuevo Israel. Son judíos cristianos, judíos que llegaron al conocimiento de la verdad. Por eso él lo dice allí, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, hoy con la ayuda del Señor haremos una introducción de la epístola de Santiago. Y veremos solamente dos puntos. Digamos, mi interés con esta primera exposición, con esta primera predicación, no es saturarlos de información, sino es que podamos darle una introducción adecuada a la epístola, habiendo hablado más o menos que los destinatarios eran judíos cristianos y que claramente podría decirse que esto es una epístola y que, bueno, por las características como la epístola está escrita, nosotros podemos fácilmente encontrar verdades que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida cristiana y vamos a desarrollarlas. Entonces hoy vamos a mirar esto en dos puntos, ¿sí? Por un lado nos enfocaremos, como lo dije, en el autor. Vamos a hablar un poco del autor que me parece muy interesante. De hecho, el título ya dice el autor, no es una sorpresa. Santiago, el hermano de Jesús, es el título del mensaje. Y por otro lado, vamos a hablar de un poco del contenido de la epístola, pero de manera general, pues porque la idea no es predicar ese contenido ni exponerlo el día de hoy, solo señalarlo para señalar algunas verdades importantes. Entonces, hablando del primer punto, hablemos de su autor. Hablemos del autor de esta epístola de Santiago. Bien, con lo que dije anteriormente, quiero hablarles un poco de este personaje. Si ustedes se dan cuenta, la epístola comienza con la palabra Santiago. Es un nombre propio y es el nombre de la persona que escribió esta epístola. Y es como comienza el versículo 1. Y claro, en este punto es donde todos los que somos estudiosos de las Sagradas Escrituras y el pueblo de Dios se pregunta, bueno, ¿qué Santiago se trata? Porque claramente en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios Santiagos. Y cada Santiago que encontramos pues tiene un diferencial y tiene, digamos, unas características donde uno podría fácilmente decir es este o es aquel. Digamos, eso es algo que encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Encontramos a Santiago, por ejemplo, el hijo de Zebedeo, que está en Mateo, capítulo 10, ¿sí? Encontramos el hijo de Alfeo, también a Santiago, por ejemplo, el joven, en Marcos 15, el padre de Judas, no Iscariote, ¿no? En Lucas 6, el hermano de Judas, que es Judas 1, que personalmente creo que es el mismo Santiago, que es el hermano de Jesús, ¿no? Y encontramos al hermano de Jesús que se llamaba Santiago también. Entonces hay varios Santiagos y obviamente la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿de qué Santiago se trata? Ya que el Nuevo Testamento menciona varios Santiagos. Ahora, bueno, para responder a esta pregunta, digamos, uno puede encontrar diferentes posiciones,
Sin embargo, la mayoría de teólogos, de eruditos, digamos, inclina la balanza hacia Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Si ustedes observan con cuidado para poder llegar a esta conclusión, el autor, el autor se identifica solamente como Santiago. Él no añade más información sobre sí mismo, y esto nos indica algo. Porque uno podría pensar, "Ay, no, no me dice mucho, entonces puede ser cualquiera". No, la verdad no puede ser cualquiera. Y la razón es esta. Cuando el autor simplemente dice que es Santiago y está mandando una carta, esta epístola, a todas las tribus, a las 12 tribus de Israel, a todos los líderes de los judíos cristianos que se han convertido de este pueblo de Israel, del pueblo judío, eso nos indica con claridad que él era una persona conocida por ellos y también de prominencia en la iglesia, no solamente por la cantidad de destinatarios, sino porque pues obviamente se suponía que al leer esta carta, cuando alguien lee Santiago, ya sabe de quién se trata. Entonces no era un Santiago que se tenía que aclarar, como muchos textos en la escritura aclaran a Santiago, el hijo de Zebedeo, o a Santiago, digamos, poniendo como un adjetivo para poder identificarlo. Acá estamos hablando de Santiago. De hecho, en la escritura, cuando habla de Simón Pedro, en algunas partes habla de Simón, solo de Simón, pero ya sabemos que no hay otro Simón, y cuando habla de Simón, claramente estamos mostrando que era una persona conocida y prominente en la iglesia, igual que este Santiago. Ahora, si es así, si es una persona conocida y de prominencia en la iglesia, entonces la persona, o sea, de todos los Santiagos que hay allí en el Nuevo Testamento, la persona con ese nombre que responde a esa característica es Santiago, el hermano de nuestro Señor o el medio hermano de nuestro Señor. Recordemos una cosa, un dato importante para los que no saben. Santiago es lo mismo que Jacobo. O sea, cuando hablamos de Jacobo y Santiago estamos hablando del mismo nombre. Santiago es lo mismo que Jacobo. Entonces es bien importante esto. Y bueno, para recordarles simplemente sobre Santiago, el hermano de nuestro Señor, podemos mirar un texto en Marcos 6:3. Ahí lo puse en la lámina, donde está hablando de Jesús, y están así, la gente se está haciendo preguntas y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Recuerden que Jacobo es Santiago, de José, de Judas. Ahí habla de otro hermano que se llama Judas. Entonces vemos que Jacobo tiene un hermano que se llama Judas, y Jacobo a la vez es hermano de Jesús. Entonces Jesús, Jacobo y Judas son hermanos. Y bueno, habla de otro que se llama Simón. Y dice aquí, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces este texto de Marcos 6:3, que también se encuentra en Mateo, nos muestra que Jacobo, Santiago, era hermano de Jesús y tenía otro hermano que es Judas, que ahora vamos a hablar un poquito de él, pero nos muestra claramente que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo o Santiago. Entonces sabemos por las Sagradas Escrituras que él, Jacobo, Santiago, al igual que sus hermanos, al principio, durante el tiempo del ministerio de Jesús, ellos no creían en Jesús. Ellos no creían que el Señor fuera el Mesías. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Juan 7:5. Dice allí, porque ni aún sus hermanos creían en él, ni aún sus hermanos, estos hermanos que tenía Jesús, creían en él. Entonces ahí caía pues Jacobo, José, Judas y Simón, y las hermanas seguramente también caían allí porque pues habían crecido con Jesús, y obviamente como el mismo Jesús lo decía, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Así sucede. Entonces, eso es muy claro, digamos, un indicativo simplemente para mostrarles quién era Santiago como hermano de Jesús. Pero al ver a Jesús resucitado, la Biblia nos cuenta una historia maravillosa. La Biblia nos cuenta cómo Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, fue convertido por el Señor. Fue convertido, y al igual que sus hermanos. Y eso lo vemos claro. Después de la resurrección nosotros vemos más claramente, y vamos a mirar algunos versículos donde este Jacobo, él, al igual que sus hermanos, llegan a ser creyentes, llegan a ser parte de la iglesia, llegan a ser hermanos.
Y para esto tenemos un texto que está en el libro de los Hechos, después de la ascensión de Cristo, muestra cómo la iglesia, a los inicios, la iglesia primitiva, cómo todos ellos dice que perseveraban unánimes. Ellos permanecieron después de haber visto al Señor durante 40 días resucitado y haberse presentado y hablado con sus discípulos. Ellos allí entendieron claramente el mensaje y la misión que el Señor les había encomendado. Entonces, por eso es que ellos dicen que perseveraban unánimes. Recordemos que allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 de los Hechos, el Señor les hace una encomienda grande a ellos. ¿Sí? En el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso está en Hechos 1:6. Y el 7 dice: y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, después de que dijo estas cosas, fue alzado y recibido en una nube, y bueno, se ocultó a los ojos de ellos. Y es aquí cuando estaban unos varones con vestiduras blancas y le dijeron que así como lo vieron ir al cielo, ¿sí? Así como lo verían, lo volverían a ver viniendo otra vez, ¿sí? Entonces él vendría otra vez así como se fue. Entonces, claro, en este versículo de Hechos 1:14 ya nos está mostrando cómo fue esa vida de la iglesia. Ellos perseveraban unánimes. Y mire, lo interesante de este verso 14 de Hechos capítulo 1 es que estaban en oración, estaban en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y dice allí muy claramente que estaba con sus hermanos. O sea, allí estaba Jacobo, estaba Judas, estaba José, estaba Simón y las hermanas. Estaban allí juntos en Hechos capítulo 1, verso 14, reunidos en oración y ruego y perseverando unánimes. Qué hermosa esta palabra porque nos muestra que hubo un cambio en los hermanos de Jesús. Pero hay otra que es un poco más clara, es en 1 Corintios 15:7, cuando el apóstol Pablo está hablando allí en 1 Corintios sobre precisamente la encomienda del Señor, ¿sí? Cómo él recibió el ministerio, cómo él recibió el llamado. Y en el verso 3 del capítulo 15 de 1 Corintios dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció, verso 7, a Jacobo, a su hermano, y dice que después a los 12 apóstoles. Entonces es interesante cómo en el tiempo de la resurrección, el Señor Jesús se presentó y se apareció a sus hermanos. Y en este caso está mencionando a Jacobo por alguna razón especial. Y dése cuenta que había más hermanos, ¿no? Estaba no solo Jacobo, sino estaban los otros hermanos, José, Judas y Simón. Pero el apóstol Pablo señala específicamente a Jacobo, porque vamos ahorita a explicar qué pasaba con Jacobo, el hermano del Señor. Allí está, eso es muy claramente en 1 Corintios. Entonces nosotros, digamos, y los eruditos, digamos, los grandes estudiosos han llegado a la conclusión por estos versículos que los hermanos de Jesús, incluido Jacobo, llegaron a conocer y a arrepentirse y a creer el Evangelio, seguramente por el efecto de la resurrección de Cristo. Obviamente, su fe, el Señor les dio la fe y llegaron a ser creyentes y transformó las vidas de cada uno de estos hombres y también las mujeres, las hijas de María. Entonces es bien, bien hermoso esto. Aquí nosotros también podemos ver, si ustedes lo han notado, la referencia, Jacobo, digamos, en los versículos que acabamos de ver, siempre se hace referencia solamente a Jacobo, a su nombre, a su nombre, solamente a su nombre, no hay un apellido allí, no hay nada más. Así que
Nosotros en otros textos de la Escritura vemos eso con claridad. Cuando encontramos a Jacobo solo, seguramente está hablando del hermano del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en el recuento que el apóstol Pablo hace en Gálatas, capítulo 1, verso 19, sobre su conversión, allí él muestra cómo después de su conversión, la conocemos porque está en el libro de los Hechos, cuando el Señor se le presenta y él iba a cumplir una obra terrible, que era Saulo de Tarso. El Señor se le presenta y lo deja ciego. Y bueno, dice que después de eso, allí en Gálatas capítulo 1, él se fue a Arabia, se fue por 3 años, el apóstol Pablo. Y luego de esos 3 años, él regresó a Jerusalén. Y el propósito era ver a Pedro en Jerusalén. Y Pablo dice en este Gálatas 1:19, pero no había ningún otro apóstol, o sea, no encontró a Pedro, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en Jerusalén. O sea, el encuentro en Jerusalén es con Jacobo, el hermano del Señor. Y más adelante, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, estamos hablando del recuento que el apóstol Pablo hace a, los, a la iglesia en Galacia. Entonces, el apóstol más adelante, él dice, él reconoce como columna de la iglesia a Jacobo, junto a Pedro y junto a Juan. Mire lo que dice el verso. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, dice, otra vez, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, y lo dice allí, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces claramente estamos poniendo a Jacobo, el hermano de Jesús, a Cefas, que es Pedro, y a Juan, los está poniendo como precisamente como una persona que es columna de la iglesia y ya lo manifestó allí en Gálatas 1:19. Por eso sabemos que este Jacobo no es el hermano de Juan. Este Jacobo es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque en Gálatas 1:19, que lo acabamos de ver, lo vuelvo a poner, en Gálatas 1:19 dice que no encontró sino a Jacobo, el hermano del Señor, y ya en Gálatas 2, en el recuento, dice que entonces este Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, le dieron la mano mostrando una señal de que lo que estaba haciendo Bernabé y Pablo en su viaje misionero, en su primer viaje misionero, llevando el evangelio a los gentiles, era algo bueno, era algo que ellos estaban aprobando, digamos, como la iglesia que estaba en Jerusalén. Todo esto para mostrarles que Jacobo no era cualquier persona. O sea, Jacobo, el hermano de Jesús, es una persona destacada, importante, una persona reconocida en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y eso a nosotros nos llama la atención. Ahora, recuerden que les dije que en la lista de los nombres que leíamos en el libro de Marcos, recuerden que en Marcos 6:3 les decía que hablaba la gente, decía, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Entonces Jacobo también tenía un hermano que era Judas, ¿sí? Y o sea, pues obviamente era también hermano de Jesús. Cuando nosotros leemos Judas, Judas tiene solo un capítulo, Judas verso 1, allí en Judas, que lo estoy poniendo en la diapositiva, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Claro, por eso presuponemos que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, escribió la epístola a Santiago y otro hermano que es Judas escribió Judas. Es bien hermoso porque cuando leemos estos dos libros podemos ver la obra de Dios en la familia terrenal, digámoslo así, en la familia por el lado de José y María, los medios hermanos de Jesús, cómo Dios aún trabajó y los transformó para que ellos se convirtieran y creyeran en el Señor. Incluso Pedro, cuando nosotros leemos en los recuentos del libro de los Hechos, Pedro en un acto de respeto, él pide que le cuenten a Jacob y a los hermanos de Jerusalén cómo el Señor los sacó de la cárcel enviando un ángel y cómo el otro Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, al hermano de Juan que se llamaba Jacobo,
a ellos los llamaban, a ellos los hermanos Boanerges, ¿sí? Los apellidaban Boanerges, porque la palabra Boanerges significa el hijo del trueno o hijos del trueno, porque ellos tenían un carácter bastante fuerte, ¿no? Juan y Jacobo. Y ahí en ese recuento donde Pedro está pidiéndole a todos los que estaban allí que le cuenten a Jacobo y a los hermanos en Jerusalén, Herodes había matado a espada a, perdón, a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces aquí vamos a mirar esos textos. Está primero este verso 17, donde Pedro ya está haciendo el final, está diciéndoles, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces recuerden que él fue sacado de la cárcel por un ángel enviado del Señor. Entonces fue un milagro maravilloso, pero también en ese mismo recuento de Hechos 12 se narra que este señor, y aquí lo voy a poner en Hebreos 12, 1 y 2, Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a algunos de la iglesia echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces ahí es cuando termina la vida de Jacobo, el hermano de Juan. Y este Jacobo, que le voy a devolver el versículo del verso 17, es el hermano de Jesús. Por eso es que Pedro pide que le cuenten a Jacobo lo que aconteció. ¿Y qué acaba de acontecer? Que un ángel había sacado a Pedro que estaba vivo, Pedro no lo habían matado, por eso el recuento es bien bonito porque se maravillaron todos, porque pensaron que Pedro había muerto. Y de hecho hasta no le querían abrir la puerta porque estaban tan sorprendidos que pensaban que no era él. Y él, por eso les dice allí que se callen, que les cuenta cómo el Señor los sacó y que le hicieran saber a Jacobo y a los hermanos. Entonces, y él lo hace de una forma muy respetuosa, mostrando que Jacobo tenía una posición de liderazgo en la iglesia, allí en la iglesia en Jerusalén. Y bien, esto digamos es para decirles que el escritor de la epístola a Santiago es una persona que tenía mucha importancia. Tenía mucha importancia en la iglesia en Jerusalén, mucha importancia también porque la cercanía que tenía con el Señor Jesucristo y porque vio al Señor Jesucristo en la resurrección y aprendió al lado de los apóstoles, lo que escriba él o lo que estudiamos en la epístola realmente va a ser una bendición para nosotros como pueblo de Dios. Nos va a animar a estudiar esta epístola. Bueno, perdón, en cuanto a la persona de Santiago, ¿qué les puedo decir? Según los historiadores judíos, él se conocía como Santiago el Justo. Por ejemplo, Eusebio fue un historiador antiguo, en uno de sus libros, él hace alusión a otro historiador, Eusebio hace alusión a un historiador que se llama Hegesipo. Y Hegesipo existió en el siglo segundo. Y Hegesipo tenía información muy especial de Santiago el Justo, de Jacobo. Él, por ejemplo, decía que este Hegesipo decía que Santiago había vivido una vida de nazareno a perpetuidad, porque él pasaba mucho tiempo en la oración, un hombre muy piadoso en el templo. Y de hecho, mira lo que escribe, voy a ponerlo aquí, mira lo que escribe Hegesipo en su libro y que Eusebio lo vuelve a mencionar, este historiador. Hablando de Santiago, dice, acostumbraba a entrar solo en el templo y que se le podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Bueno, esto nos invita a mirarnos las rodillas, ¿no? A nosotros, para ver cómo este hombre, conocedor del Señor, eh, Santiago, tenía ese carisma, era un hombre un hombre de oración, un hombre piadoso, que se nota que oraba mucho por lo que dice este historiador, porque sus rodillas ya tenían callo, nosotros lo llamamos callo, pero dice que estaban duras como las de un camello. No sé si han observado las rodillas de un camello, como ellos cuando duermen sobre sus rodillas. Entonces,
y ellos pues pasan mucho de parte del tiempo, son gordas, son grandes y claro, son muy duras. Entonces esta comparación es bastante curiosa porque muestra algo del carácter de Santiago, un hombre de oración, un hombre que buscaba adorar constantemente al Señor. Y eso realmente nos llena de ánimo para estudiar lo que Él ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque es palabra de Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, también hablando del autor, en el Concilio de Jerusalén, para los que han leído hasta el capítulo 15, en Hechos 15, y bueno, todo el libro de Hechos, allí no, hay un recuento donde Pablo y Bernabé, ellos cuentan de su viaje misionero, cómo los gentiles se convertían con la predicación de la palabra de ellos. Y allí llegó un momento en que se armó un gran lío, porque cuando ellos empiezan a contar que los gentiles se están convirtiendo, y bueno, Pedro también hizo lo propio ahí en el libro de los Hechos, y hubo un grupo que eran judaizantes, eran algunos de una secta de los fariseos que eran convertidos, pero ellos empezaron a decir allí en el libro de Hechos 15, allí en esa reunión, que era necesario que los gentiles, esos que había predicado Pablo y Bernabé, que eran convertidos, que ellos se circuncidaran, que ellos pasaran por la circuncisión. Recuerden qué es la circuncisión, esa tradición judía con los niños, con los bebés de 8 días de nacido, que los varones tenían que ser cortados su prepucio. Entonces, conforme al rito de Moisés, estos hombres, estos judaizantes, lo que decían era que ellos debían circuncidarse. Y decían algo muy duro, y era que si no lo hacían, no iban a ser salvos, ellos no serían salvos. Entonces, si ustedes recuerdan allí, Pedro interviene. Entonces, aquí pongo la intervención de Pedro. Ustedes pueden después leer Hechos capítulo 15 y ver todo el relato del concilio de Jerusalén. Entonces, Pedro interviene y dice, Pedro, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, hablando de los gentiles, ¿no? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Lo que Pedro está señalando es que ellos eran salvos por fe, porque el Espíritu Santo, al igual que ellos, había hecho una obra en ellos, ¿sí? Había hecho una obra en ellos y que ellos les había y habían sido purificados por la fe sus corazones, dice el apóstol Pedro. Y él continúa, él dice ahí en el verso, bueno, en un verso, en el verso adelante, ahí está el verso 8 y 9, dice que no hubo diferencia, ninguna diferencia entre lo que ocurrió, la obra del Espíritu Santo a los judíos y a los gentiles. Era la misma obra que era purificar los corazones de ellos. Entonces aquí lo interesante, porque estamos hablando de Santiago, de Jacobo, aquí en el verso 15, verso 13 y 14, es cuando habla Jacobo. Entonces aquí Jacobo interviene en este punto. Entonces dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Es lo que nos está diciendo aquí este versículo, ¿sí? Habla Jacobo, habla Santiago, ¿sí? Y mire cómo Santiago tenía claro el mensaje que estaba predicando Pedro, que estaba dando Pedro, pero también él dice cómo a los gentiles Dios los visitó para tomar de ellos pueblo para su nombre, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, bueno, luego él no termina ahí su exposición. Recuerden que el problema eran esta secta de los fariseos, estos judaizantes que ellos querían añadir al evangelio, querían añadir además de la salvación algo más, y ese algo más era la circuncisión. Tenían que cumplir algo más para ser salvos. Entonces, por eso interviene Pedro y ahora Jacobo interviene. Y Jacobo no termina ahí, sino que Jacobo allí en el verso, en Hechos capítulo 21, verso 18, yo voy a leer desde el 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, eh,
dice acá, perdón, estoy leyendo Hechos, estoy aquí en Hechos 15. Ok, estoy leyendo un texto del 15 al 18. Y repararé sus ruinas, y yo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, de hacer conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bueno, creo que esta cita me la salté, no quería saltarme ninguna cita, era mi intención, pero me salté un pedazo de la cita de Hechos 15. Pero es muy importante porque Santiago, además de lo que dijo antes, de que Dios estaba haciendo un pueblo para su nombre, allí en esta cita de Hechos 15, los versos que siguen, él menciona a un profeta. Él hace una alusión, él recuerda un texto mesiánico dicho por el profeta Amós, que está en Amós capítulo 9, verso 11 al 12. Y lo que dice está basado en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿sí? Entonces es muy importante la Septuaginta. ¿Y qué dice Santiago? Entonces dice, esto que está pasando en este momento concuerda con lo que dijo Amós, ¿sí? ¿Y qué dijo Amós? Dice que reedificaría el tabernáculo de David, que estaba caído, repararía las ruinas, se volvería a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces lo hermoso que aparece en este versículo es el entendimiento que tiene Santiago o Jacobo del Antiguo Testamento. Por eso nosotros lo que vamos a encontrar en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, son muchas verdades que están asociadas con el judaísmo, pero muchas verdades que están relacionadas con cristología también. Ahora vamos a entender un poquito de esto. Bueno, y con esto concluye él simplemente que Jacobo que no se le debe exigir a los gentiles circuncidarse, sino que se aparten de varios pecados dominantes de la época. Luego, y bueno, ¿y qué hace Pablo y Bernabé? Entonces Pablo y Bernabé ellos dicen, ok, lo que dice Santiago así es, entonces vamos a replicarlo, vamos a mandar ese mensaje. Y cuando hacen los viajes misioneros de ahí en adelante, empiezan a replicar ese mensaje que a los gentiles no había que exigirle que se circuncidaran en el mensaje evangelístico a través de los viajes. Luego, más adelante, en este recuento de Lucas, del libro de los Hechos, Pablo otra vez se encuentra de nuevo con Santiago en un nuevo viaje que hace a Jerusalén, contando las maravillas de nuevo que el Señor estaba haciendo en los gentiles. Y es este verso de Hechos 21:18. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, después de esto, Pablo es tomado preso. Bueno, conocemos toda la historia por todo lo que pasó hasta que es llevado a Roma. Entonces aquí lo importante es entender un poco más del autor. El autor es una persona que es importante, que es de los principales, es una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, es una persona que junto con los apóstoles y con el apóstol Pablo y Bernabé, era una persona que tenía criterio, conocimiento de las escrituras, y adicionalmente a eso había visto al Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos entender claramente quién es el autor de la epístola a Santiago. Vemos que claramente nosotros sabemos que el autor de esta epístola es Dios, ¿no? Porque Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo hermoso es que esto que estoy enseñando el día de hoy, esta exposición, es para mostrarles que el autor era conocedor de las Sagradas Escrituras. Y el libro de Santiago es muy importante. Y lo digo es porque muchas veces, y lo digo por algunos teólogos de la antigüedad, sobre todo de la Reforma, ellos no vieron el libro Santiago con mucha importancia. Entre ellos está Martín Lutero, ¿no? Que él decía que el libro de Santiago era un libro de paja, ¿sí? Porque no concordaba la justificación por fe, porque el Santiago, y eso lo explicaremos, habla de la justificación por obras. Entonces, claramente eso no fue bueno, porque este libro es maravilloso y lo vamos a estar viendo. Bueno, del final de la vida de Santiago, Flavio Josefo, un historiador judío, él narra su muerte de manos de unos judíos que lo acusaron
obviamente por seguir al Señor, y lo acusaron obviamente falsamente. Dice la historia que aparece en el libro de Flavio Josefo, que ellos lo tomaron y lo lanzaron desde la muralla o como desde el techo del templo hacia abajo, y cayó vivo, y obviamente él fue rematado abajo con piedras, y dice que al final lo terminaron matando con un garrote de lavadero. Bueno, leía dos comentarios. Uno decía que era un garrote de lavadero y el otro dice que fue un lavadero que lo mató con un garrote. Bueno, en fin, ese fue el fin de Santiago. Como muchos otros apóstoles y discípulos del Señor, murieron perseguidos, murieron asesinados por creer y por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer punto, mis hermanos, sobre el autor. Quería darles ese trasfondo para que todos supiéramos el contexto y entender quién fue el que escribió esta maravillosa epístola. Ahora, el segundo punto y el último punto es que vamos a hablar del contenido. Esta es una epístola general. Si ustedes se dan cuenta, no es una epístola que específicamente se manda a una iglesia. Aquí lo que dice es que fue escrita a las 12 tribus, como lo leíamos en el versículo, en este versículo 1. Dice, hermanos míos, a ver, Santiago 1:1, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, o creo que tampoco está ese Santiago 1:1, pero ya lo habíamos puesto al principio, donde dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí lo estoy leyendo en Santiago 1:1. Entonces, sabemos entonces que era una epístola general, una epístola general que fue escrita a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Así que por eso presuponemos que era leída mucho en los cultos, como ocurría con las otras cartas y epístolas de los apóstoles. Eran leídas pues porque fue enviada a un grupo grande. Y durante la exposición de esta epístola estaremos mirando en su contenido por lo menos unos 15 temas. Por lo menos hay unos 15 temas. No significa necesariamente que vamos a estar enseñando y exponiendo 15 domingos, porque algunos de estos temas son más largos que otros, pero estaremos mirando por lo menos unos 15 temas. Y como veremos, esta obra tiene un tono de autoridad. O sea, en la medida que vayamos leyendo, vamos a darnos cuenta de eso. Casi cada versículo tiene un imperativo. Recuerda que un imperativo es un mandato, es una orden. Un comentarista que se llama Franz Musner, él contó 54 imperativos en total en esta epístola. Y veremos que realmente con estos imperativos y con esta autoridad no es que él se presentara como una persona, digamos que fuera dura, como esa autoridad, no es que él fuera una persona que estuviera imponiendo cargas sobre las personas. Realmente la carta es una carta donde se ve una preocupación pastoral que amorosa por los creyentes, y eso lo vamos a estar desarrollando estos domingos. No es una carta de pronto como muchos pueden esperar, perdón, con mucho contenido doctrinal, pero es una epístola práctica para la vida del creyente. Es muy importante, así que veremos con mucha frecuencia que el elemento principal es la insistencia en que como cristianos nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Sí, Santiago, el autor, está interesado en proclamar el Evangelio, no tanto en términos de la persona de Cristo, como lo hemos visto desde otros libros, sino en términos prácticos, en términos de la aplicación práctica, en términos de la ética cristiana, en términos de la enseñanza de la ética. Pues la epístola solamente hace dos referencias al Señor Jesucristo directamente. Una es esta que está aquí en la lámina, dice Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa es una de las referencias. Y la otra ya la leímos, que está en Santiago 1:1, donde dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Entonces solamente hace dos referencias directas al Señor Jesucristo, pero este libro de Santiago utiliza por lo menos 11 veces el término Señor, que se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Aquí se usa 11 veces, y
para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar este texto en Santiago 5, 14 y 15, donde Santiago le está atribuyendo al Señor actos divinos, como es la sanidad y el perdón de pecados. Lo que dice aquí es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, es él en las veces que estaba hablando del Señor, él, como en este caso, está mostrando al Señor, atribuyéndole actos divinos, como en este caso en la sanidad. El Señor levantará la fe, la oración de fe salvará al enfermo, pero el Señor lo levantará. Y dice que si tuviere pecados, si hubiere cometido pecados, los pecados le serán perdonados. Entonces, claramente no solamente esas dos menciones directas de nuestro Señor Jesucristo es lo que muestra que él está interesado en hablar del Evangelio de Cristo, sino en las indirectas, cuando está hablando del Señor Jesucristo como Señor. Ahora, finalmente, lo que quiero enfocar de su contenido en esta primera exposición de la epístola para animarnos a estudiarla con gran dedicación es que sus enseñanzas tienen mucha similaridad con las del Señor Jesucristo y especialmente con las enseñanzas del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice uno de los comentaristas que se llama D.A. Hayes, que es un teólogo del siglo XIX, nació en 1800 algo. Él dice sobre Santiago, dice, Santiago dice menos respecto al maestro que cualquiera otro escritor del Nuevo Testamento, pero su modo de hablar es más parecido al del maestro que el de cualquiera de ellos. Es decir, Santiago realmente tiene una similaridad en la forma como expresa las cosas comparativamente con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Miremos algunos ejemplos para no hacer esto tan extenso, porque pues, digamos, no, esta exposición de la palabra, esta primera introducción, ya llevamos 50 minutos, no quiero hacerla tan extensa, pero sí quiero que miremos algunos ejemplos de esto, de cómo Santiago realmente se parece, es muy similar el mensaje. Sí, cada uno podría decir por la cercanía que él tenía con el Señor Jesucristo, pero también es la conversión de Santiago y el entendimiento de quién era su maestro, de quién era su Señor, ¿sí? Y de cómo se refiere al Señor Jesucristo. Él no está hablando en los versículos que vimos, no, mi hermano, no, él está hablando del Señor, porque para él es el Señor. Entonces, por ejemplo, aquí en este texto de Santiago 4, 11 y 12 dice Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso lo dice Santiago. Ahora, recordemos estas palabras del Señor Jesús en Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Claro, hay bastante diferencia en cuanto al uso de las palabras, pero el mensaje es el mismo, ¿sí? El mensaje es no juzgar al hermano y es que nosotros si juzgamos nos hacemos jueces. Y el mensaje es clarísimo, entendido clarísimo por un discípulo que entendió claramente los mensajes de su Señor. Miremos, por ejemplo, otro. Vamos a mirar solo unos escasos porque si no vamos a tener que predicar la epístola ya mismo. Pero aquí en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y él os exaltará. Ahí está en Santiago 4:10. Y en Mateo 23, verso 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven la similitud? La similitud, perdón. Dije mal la palabra, la similitud entre el mensaje que está predicando Santiago, que está enseñando, y lo que el Señor Jesús también nos enseñó en los evangelios. Y miremos otro último, dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Lo dice Santiago, Jacobo lo dice, Santiago 5:12. Ahora miremos en el Sermón del Monte, el Señor en Mateo 5:34 al 37 nos lo dice, pero yo os digo no juréis
en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, bueno, estos eran para mostrarles ejemplos de cómo la cristología y cómo esta similitud con el mensaje de Cristo es muy parecida en el mensaje que vamos a estudiar y vamos a estar estudiando en este libro de Santiago con la ayuda del Señor. Damos gracias al Señor, hermanos. Dios permita, aquí termino con que esta epístola nos haga más cristianos de acción. Que esta epístola, hermanos, nos haga cristianos que en nuestra vida práctica reflejemos el carácter de nuestro Señor de manera práctica. No sea solo hablar, no solo sea oír, sino que realmente lo haga. Y mi oración es que el Señor permita que este nuevo libro que estamos comenzando con todos ustedes, ojalá esta audiencia que está escuchando este libro pueda estar hasta el final, hasta que terminemos el libro y pueda compartir también esto con sus familiares y con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos y esposas, si ellos no tienen la oportunidad de estar presentes. Porque, hermano, este libro ojalá nos permita a ustedes y a mí, nos ayude a ser más hacedores de la palabra que simplemente oidores. Por eso es un libro muy práctico, yo quise enseñarlo por esa razón. Porque nosotros en la práctica, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios, tenemos que aprender a hacer su voluntad, tenemos que aprender a progresar en el Evangelio, a perseverar y a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor como lo aprendimos en el libro de Hebreos. Entonces, con esta introducción, mirando el autor, mirando un poco los destinatarios, mirando un poco el contenido del libro de Santiago, quiero que oremos, hermanos, pidiéndole al Señor que nos ilumine para estos domingos, el estudio que vamos a estar teniendo detallado. Hoy solo miramos el versículo 1 del capítulo 1, pero esperemos que en los próximos domingos podamos ya explorar en detalle lo que el autor nos está diciendo en esta epístola. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor, de hoy, donde hemos podido ver, Señor, la importancia de este libro, su contenido un poco. Hemos podido entender que Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, fue quien escribió esta epístola inspirada por el Espíritu Santo. Te damos gracias porque, Señor, todos estos textos que leímos, entendiendo y conociendo a ese Jacobo, a Santiago, seguramente muchos hermanos no lo conocían, a pesar de que hayan leído las escrituras, no entendían muy bien el contexto de cómo los hermanos de nuestro Señor Jesucristo también fueron discípulos y también fueron líderes en la iglesia, Señor. Permite que estas enseñanzas que vamos a tener de este libro nos animen, Señor. Permite que nos ayuden para ser más hacedores, como lo decía hace un momento, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo te rogamos que nos permitas en nuestra vida práctica, en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, Señor, reflejar el carácter santo tuyo, Señor, reflejar el carácter de Cristo en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en lo que miramos, en lo que leemos. Permite que seamos cristianos de acción, que seamos cristianos, que nuestra fe sea una fe en acción, que lo vamos a estar estudiando con este libro, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, quédate con nosotros esta semana, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, ayúdanos a entender las Sagradas Escrituras, ilumínanos con tu Santo Espíritu, enséñanos tú, Señor, de qué manera nosotros debemos honrarte a través de una vida comprometida, de una vida dedicada para ti, para la gloria y la honra tuya, porque todo esto que oramos te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanitos. Bueno, creo que estuvimos como una hora exacta. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en el resto del día.